¿Qué pasaría si te dijera que la vida que siempre has soñado, el éxito que anhelas y las relaciones que te nutren, están a una sola conversación de distancia? Capítulo 1. El llamado al diálogo, una conversación puede cambiarlo todo. ¿Y si te dijera que todo lo que deseas, absolutamente todo, está tan solo una conversación de distancia? No hablo de magia ni de una fórmula secreta que se encuentra en un libro perdido, susurrada en callejones oscuros o custodiada por guardianes místicos. Hablo de algo real, poderoso y al alcance de cualquiera, una habilidad tan humana como respirar, pero a menudo olvidada o subestimada, la capacidad de conectar con otras personas a través de las palabras, de las ideas, de la esencia misma de tu ser. Imagina por un momento esta escena: estás en una sala llena de gente. El murmullo de voces se mezcla con risas y el tintineo de copas. Algunos hablan en voz baja, compartiendo secretos. Otros ríen con una libertad contagiosa. Un grupo más allá expone ideas brillantes frente a un público atento y asombrado. De repente, el foco se ilumina sobre ti. Alguien se te acerca con un micrófono en la mano y, con una sonrisa amable pero firme, te dice: es tu turno. Cuéntanos tu historia. Comparte tu visión. ¿Qué harías? La mayoría de las personas, al menos una vez en la vida, ha sentido ese nudo helado en el estómago, esa sensación de que el aire abandona los pulmones. El miedo a no saber qué decir, a parecer tonto, a no estar a la altura de la expectativa o del momento. Es ese instante donde las palabras se evaporan en el éter y solo queda el eco ensordecedor de nuestros propios nervios, la voz crítica interna. Y sin embargo, piensa: ¿cuántas oportunidades hemos dejado escapar? ¿Cuántos puentes no hemos construido? ¿Cuántos sueños se han desvanecido, simplemente por no atrevernos a hablar, por no saber cómo articular lo que realmente importaba? Una entrevista de trabajo que no salió como esperábamos porque la respuesta crucial se ahogó en nuestra garganta. Una idea brillante que no compartimos en la reunión, solo para ver a otro presentarla y llevarse el crédito. Un momento importante en una relación que dejamos pasar en silencio, acumulando resentimiento o malentendidos. El problema real no es que no tengamos ideas, o pasión, o sueños que nos quemen por dentro. El problema es que, muy a menudo, no sabemos cómo traducir toda esa riqueza interna en palabras que lleguen, que importen, que dejen una huella imborrable en el corazón y la mente del otro. Pero aquí está la verdad más liberadora de todas, la que derriba todas las barreras autoimpuestas: no necesitas ser perfecto para ser poderoso al hablar. No se trata de tener el vocabulario más amplio, de usar frases complejas o de sonar como un experto impecable cada vez que abres la boca. De hecho, la perfección suele generar distancia, no conexión. Se trata de algo mucho más humano, más auténtico, más vulnerable: hacer que tu voz, tu verdadera voz, importe. Hablar con impacto no es una habilidad reservada para políticos carismáticos, presentadores de televisión elocuentes o líderes de grandes empresas que parecen haber nacido con ese don. Es una capacidad que todos podemos desarrollar, una musculatura comunicativa que se fortalece con la intención y la práctica. Y comienza con una sola y trascendente decisión: tomarte en serio el inmenso poder que tienes cada vez que eliges hablar o callar. Tus palabras tienen peso, tienen consecuencias, aunque no siempre las veas de inmediato. Desde pequeños, en la escuela, nos enseñan a hablar, a formar frases, a conjugar verbos, a respetar las normas gramaticales. Pero, ¿cuántas veces nos enseñaron a comunicar de verdad? A entender que nuestras palabras tienen la capacidad de levantar a alguien del suelo, de inspirar un acto de valentía o, por el contrario, de hundirlo aún más en la desesperación. Piensa en esa vez que alguien te dijo algo tan honesto, tan cálido, tan acertado, tan preciso, que te cambió el día o quizás la vida entera. Y ahora piensa en lo contrario, en una crítica mal dicha, una burla cruel, un comentario injusto que te hirió profundamente. ¿Lo recuerdas, verdad? Porque las palabras marcan, las palabras penetran, las palabras dejan cicatrices o semillas de luz. Las palabras son como semillas. Algunas florecen en jardines exuberantes de conexión, otras envenenan el suelo de las relaciones.
Lo más impresionante es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos sembrando con cada frase, cada juicio, cada silencio. No hablamos solo para informar, hablamos para construir puentes o levantar muros, para acercarnos o alejarnos, para sanar o para herir, para crear o para destruir. Y eso nos lleva a una pregunta esencial que deberíamos hacernos antes de cada interacción: ¿qué estoy creando cada vez que hablo? No necesita ser perfecto, necesita ser real. El miedo más grande que muchos experimentan al hablar no es quedarse en blanco, es el miedo visceral a no ser aceptados, a no sonar lo suficientemente inteligentes, interesantes o dignos de atención. Es un miedo al juicio, al error, al rechazo. Y ese miedo, ese tirano silencioso, nos vuelve mudos, nos encadena en la invisibilidad. Pero aquí hay un secreto que cambia el juego, que desbarata toda esa ansiedad. La gente no conecta con la perfección, conecta con la verdad. Conecta con quienes se atreven a ser humanos, a mostrar su vulnerabilidad, a hablar desde el corazón, no desde un guión pulido y acartonado, sino desde una convicción profunda que se siente en cada sílaba. Hablar bien no es impresionar, es expresar con claridad, con autenticidad, lo que realmente importa, lo que reside en tu alma. Cuando decides ser tú mismo al comunicarte, sin máscaras, sin adornos innecesarios, sin pretensiones, algo mágico sucede. La gente escucha, porque en un mundo saturado de ruido y artificio, lo auténtico, lo genuino, destaca como una luz en la oscuridad. El silencio no siempre es oro. Nos han dicho repetidamente que el que calla otorga, que mejor callar si no tienes nada bueno que decir, o que es mejor no meterse en problemas. Pero el silencio, ese supuesto refugio, también puede ser complicidad con la injusticia, puede ser una cobardía disfrazada, o puede ser una oportunidad perdida para siempre. Cada vez que decides callar por miedo, por duda, por inseguridad o por el simple hábito, renuncias a tu poder, a ese poder innato de transformar, de conectar, de abrir una nueva posibilidad para ti y para los demás. Una conversación, una sola conversación honesta y valiente, puede cerrar una herida que lleva años abierta, salvar una relación que parecía condenada, iniciar un proyecto que cambia comunidades, o incluso cambiar una vida entera. Sí, incluso la tuya. La diferencia entre un sueño cumplido y uno olvidado, muchas veces no está en el talento extraordinario, ni en la suerte divina, ni en la red de contactos más grande. Está en atreverte a hablar cuando más importa, cuando la voz interior te dice que es el momento. Todo comienza aquí y ahora. Este capítulo no es solo una introducción formal, es una invitación urgente a que te mires con otros ojos, a que empieces a ver tu voz no como una herramienta común y corriente, sino como tu superpoder personal. Piensa en esto por un instante: no hay otra persona en todo el planeta que tenga tu historia, tu forma única de ver el mundo, tu combinación irrepetible de experiencias, aprendizajes y emociones. Y todo eso, esa riqueza inigualable, cobra un sentido trascendente cuando decides expresarlo con intención, con corazón. No te prometo que será fácil, que el miedo desaparecerá de la noche a la mañana o que cada conversación será un éxito rotundo. Pero sí te aseguro que vale la pena cada paso, cada temblor en la voz, cada momento de vulnerabilidad. Vamos a explorar juntos cómo convertir tu forma de comunicar en algo extraordinario, en una extensión auténtica de tu ser. Vamos a derribar mitos paralizantes, a romper miedos ancestrales y a construir una confianza inquebrantable desde adentro. Porque tú puedes hablar con impacto. No mañana, cuando estés listo. No cuando seas perfecto. Ahora, hoy. Porque si todo lo que deseas está a una conversación de distancia, ¿qué estás esperando para comenzar tu viaje? Capítulo 2. El eco de tu verdad, tu voz sí importa. Levanta la mano mentalmente si alguna vez pensaste: ¿para qué hablar si nadie me va a escuchar? Mi idea no es tan buena como la de los demás. Mejor me quedo callado. No quiero hacer el ridículo. Todos, en algún momento de nuestra existencia, hemos dudado de nuestra voz. Y no me refiero solo al sonido físico que emitimos, sino a algo mucho más profundo: nuestra capacidad intrínseca de expresarnos con claridad, con convicción inquebrantable y con una autenticidad que resuene.
Este capítulo va dirigido directamente a esa parte de ti que, en el silencio de la noche, se pregunta si de verdad vale la pena desvelar tu verdad. Spoiler, sí, vale la pena, y mucho. El peso de sentirse invisible. ¿Recuerdas alguna situación reciente o lejana en la que tuviste algo importante, algo crucial, que decir, pero decidiste guardártelo, engulléndolo en el silencio? Tal vez en una reunión de trabajo donde una solución brillante se te ocurrió, pero el miedo te paralizó. Quizás en una clase donde tenías una pregunta clave que podría haber aclarado la duda de muchos. O en una conversación familiar o con tus amigos, donde una verdad incómoda o un sentimiento profundo se quedó atorado en tu garganta. Sentiste la idea formarse con una claridad meridiana dentro de ti, la pasión encenderse, pero la duda, esa sombra constante, llegó antes que tus palabras, sofocándolas. ¿Y si no es relevante? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me miran raro, si me juzgan, si se ríen de mí? Y así, lo que podría haber sido un momento de valor, de expresión auténtica y de impacto, se convierte en una oportunidad perdida, en una voz silenciada que se desvanece en el arrepentimiento. Lo triste es que esto no ocurre una vez, como un evento aislado. Sucede una y otra vez, hasta que se convierte en un patrón silencioso. Cada vez que callas por inseguridad, por miedo al juicio, por el deseo de encajar, tu voz se va apagando un poquito más, como una vela que se consume lentamente. Hasta que un día, ya no te reconoces hablando con la misma fluidez o, peor aún, ya no hablas en absoluto. Sin darte cuenta, empiezas a vivir más para complacer a los demás que para compartir tu verdad, más para encajar en el molde que para brillar con tu luz única. Pero esta inercia, este ciclo de invisibilidad, puede cambiar hoy, en este instante. Nadie más puede decir lo que tú puedes decir. Tu voz no es solo un conjunto de palabras y sonidos que salen de tu boca. Es mucho más que eso. Es tu punto de vista único, forjado por un sinfín de experiencias. Es tu historia, tejida con hilos de alegría y dolor. Es tu energía, vibrando con una frecuencia inigualable. Son tus experiencias, tus aprendizajes, tus cicatrices, tus triunfos, tu identidad. Nadie ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Nadie ha sentido las cosas con la misma profundidad o matices que tú. Nadie tiene tu mirada particular sobre el mundo, sobre los problemas, sobre las soluciones. Por eso, tu voz es absolutamente insustituible. Es una huella dactilar sonora que solo tú puedes dejar. Y por si eso no fuera suficiente para encender tu coraje, te digo algo más profundo aún. Tu voz puede ser el reflejo y la inspiración de muchas otras voces que todavía no se atreven a hablar. Cuando tú alzas tu voz, aunque sea temblorosa, das permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando te atreves a ser tú mismo, inspiras a un sinfín de almas en silencio. Cuando compartes lo que sientes, lo que crees, lo que sabes, conectas con una red invisible de seres humanos. El mundo no necesita más voces que suenan igual, que repiten los mismos clichés, que se mimetizan con la multitud. Necesita la tuya, cruda, real, imperfecta y, por lo tanto, propia y poderosa. No se trata de ser el más fuerte, sino el más auténtico. Muchas veces confundimos tener voz con ser el más elocuente, el más carismático, el que siempre gana todas las discusiones. Pero hablar con fuerza no significa levantar la voz, gritar o dominar. Significa levantar tu verdad, defender tu autenticidad, expresar tu esencia. Y eso lo puede hacer cualquier persona, incluso las más tímidas, las más tranquilas, las más introvertidas, las que se sienten más cómodas en el silencio. De hecho, algunos de los discursos más impactantes de la historia, aquellos que cambiaron el curso de naciones, vinieron de personas que hablaban desde la serenidad, desde la reflexión profunda, desde la calma inquebrantable del corazón. Lo que los hacía grandes no era el volumen de su voz, sino su conexión interna con lo que estaban diciendo, su coherencia entre su ser y su mensaje. La autenticidad vence a la perfección, siempre. Encontrar tu voz es un proceso, no un evento mágico. No te despiertas un día diciendo, Eureka. Ya encontré mi voz, ahora voy a hablar sin miedo para siempre.
Ojalá fuera así de simple, ¿verdad? En realidad, encontrar tu voz es como ir descubriendo, capa por capa, una versión más valiente, más clara y más auténtica de ti mismo. Es un camino de autodescubrimiento y práctica. Poco a poco, conversación tras conversación, acto de expresión tras acto de expresión, es un músculo que se fortalece con el uso constante y consciente. ¿Cómo se empieza a construir este músculo, a desenterrar esa voz? Aquí tienes algunos pasos reales, sin humo ni promesas vacías. Obsérvate cuando hablas, presta atención plena. ¿En qué momentos te sientes más tú mismo al hablar? ¿Con qué personas te desenvuelves con más naturalidad? ¿Sobre qué temas fluyen tus palabras sin esfuerzo? Identificar esas situaciones es clave. Te muestran el camino hacia la versión más auténtica de ti mismo. Esa es tu voz natural, tu punto de partida. Empieza por espacios seguros, no tienes que lanzarte a hablar frente a 100 personas en un auditorio para validar tu voz. Comienza con conversaciones donde te sientas cómodo, en un entorno de confianza. Puede ser con un amigo cercano, con tu pareja, en un mensaje de audio a un ser querido, o incluso en una reflexión escrita en tu diario. Lo importante es empezar a hablar desde ti, desde tu centro, sin máscaras ni pretensiones. Permítete dudar y corregir. Encontrar tu voz no significa tener siempre las palabras perfectas, la frase brillante. Vas a equivocarte. Vas a decir cosas que luego querrás reformular o mejorar. Y está absolutamente bien. Se vale editar en el camino, aprender de cada interacción. Lo importante es seguir hablando, seguir intentándolo, seguir explorando. Acepta que no todos escucharán, y no pasa nada. Habrá quienes te interrumpan, quienes no te entiendan, quienes simplemente no conecten con lo que dices, no por falta de valor en tu mensaje, sino por sus propias limitaciones o filtros. Eso no significa que tu voz no tenga valor. El hecho de que no todos escuchen no hace que tu mensaje sea menos válido. Tu voz no es para todos, es para aquellos que la necesitan, que resuenan con ella. Cuando hablas desde ti, desde tu verdad, algo cambia afuera. Puede que no te des cuenta de inmediato, pero cada vez que eliges hablar con honestidad, con vulnerabilidad, con autenticidad, algo se transforma en tu entorno. Una conversación que parecía superficial se vuelve profunda, reveladora. Una persona que no sabías que necesitaba escucharte se siente aliviada, inspirada, menos sola. Un espacio que era impersonal se humaniza, se llena de vida. Tu voz crea movimiento, y ese movimiento se expande como ondas en el agua, tocando vidas que quizás nunca conocerás. ¿Quieres un ejemplo real de este impacto silencioso? Tal vez una vez compartiste algo que te costó mucho, te abriste, fuiste vulnerable al exponer una debilidad o un aprendizaje doloroso. Y después, alguien se acercó, con los ojos húmedos, y te dijo, gracias por decir eso. Me hizo bien. Me siento tan identificado. Eso es el poder de tu voz. Eso es impacto, no en las masas, sino en el alma individual. Dejar de buscar aprobación, empezar a buscar conexión. Muchos dejamos de hablar, o hablamos con miedo, porque buscamos que todo el mundo nos aplauda, que todos nos validen, que todos nos acepten. Pero esa es la trampa más grande. Si hablas para agradar a todos, terminas perdiéndote a ti mismo, diluyendo tu esencia. Hablar con poder no es hablar para ser amado por la multitud, es hablar para ser real, para ser tú mismo, para ser auténtico. Y la consecuencia de eso, casi siempre, es que las personas adecuadas, aquellas que realmente resuenan con tu verdad, si se sienten atraídas a ti y te escuchan profundamente. Tu voz no tiene que gustarle a todos, pero sí debe resonar contigo mismo, con tu verdad más profunda. Porque cuando hablas desde tu centro, sin necesidad de adornos ni disfraces, generas una conexión mucho más profunda y duradera que cualquier aplauso superficial. Tu voz puede sanar a ti y a los demás. No exagero cuando digo que hablar puede ser un acto de profunda sanación. Sanar un conflicto que lleva años sin resolverse, una herida abierta que carcome por dentro. Sanar el miedo a ser ignorado, a no ser visto.
Sanarte a ti mismo cuando por fin dices en voz alta lo que callaste por tanto tiempo, liberando esa carga. Hablar no es solo exponer, es liberar. Es reivindicar tu derecho inalienable a sentir, a pensar, a existir con voz propia, a ser tú mismo sin pedir permiso. Y en un mundo que tantas veces nos quiere uniformar, que nos empuja a encajar en moldes preestablecidos, usar tu voz es un acto de valentía revolucionario. Hoy es un buen día para empezar. No tienes que tener un discurso preparado para la próxima charla TED, ni dominar técnicas avanzadas de oratoria desde el minuto 1. Solo necesitas dar el primer paso hacia ti, hacia tu verdad. Habla, aunque sea con nervios, aunque te tiemble la voz, aunque no salga perfecto, porque cada vez que lo haces, tu voz se hace más fuerte, más clara, más tú. Y con el tiempo, esa voz no solo te transforma a ti, sino también al mundo a tu alrededor. Recuerda, tú ya tienes algo valioso que decir. Tu historia es suficiente. Tu voz ya merece ser escuchada. Y si dudas de eso, aquí estoy para recordártelo. Tu voz sí importa. Capítulo 3. El arte de la escucha, tu arma secreta para una comunicación profunda. Hay una verdad silenciosa, sencilla y, sin embargo, profundamente transformadora en el universo de la comunicación. Los mejores comunicadores no son los que más hablan, ni los más elocuentes, ni los que tienen el vocabulario más extenso. Son, sin duda, los que mejor escuchan. Y sin embargo, vivimos en una era de ruido ensordecedor. Todos quieren ser escuchados, todos quieren opinar, todos quieren tener la última palabra, imponer su narrativa. Pero muy pocos se detienen a escuchar de verdad, no a asentir por cortesía mientras preparan su propia respuesta, no a esperar su turno para hablar, sino a escuchar de verdad, con atención plena, con presencia total, con una empatía genuina. Y cuando lo haces, cuando te sumerges en el acto puro de escuchar, ocurre algo asombroso, las personas se sienten vistas, sentidas, validadas, comprendidas en su esencia. Y ahí, precisamente ahí, está la magia y el poder de la conexión. Porque cuando alguien siente que lo estás escuchando de verdad, con el corazón y la mente abiertos, automáticamente te abre la puerta para que tú también puedas ser escuchado, para que tu mensaje aterrice en un terreno fértil. ¿Qué es escuchar de verdad? Escuchar de verdad no es solo oír palabras que se suceden en el aire. Es un acto profundamente activo, no pasivo. Es estar completamente presente con el otro, con su mensaje, con su energía. Es dejar a un lado tus propios pensamientos, tus respuestas automáticas prefabricadas, tus prejuicios, tus juicios, tus expectativas y simplemente estar ahí, plenamente disponible, para esa persona y su mensaje, en ese instante único. Y no se trata solo de lo que dice con su voz, sino también de cómo lo dice, su tono, sus pausas, la intensidad de su mirada, sus gestos sutiles, la energía de sus manos, sus silencios cargados de significado. Escuchar bien es tener un oído atento al lenguaje visible e invisible de la emoción. Es detectar no solo lo que el otro expresa de forma explícita, sino también lo que oculta, lo que apenas se asoma. Es captar el peso detrás de las palabras, el miedo escondido en una frase aparentemente trivial, la esperanza tímida entre líneas de una historia. Y esta capacidad de ir más allá de lo superficial, es lo que convierte a un hablante común en un comunicador extraordinario, en un ser humano magnético. ¿Recuerdas la última vez que alguien te escuchó de verdad? Tómate un momento, haz memoria. ¿Quién fue esa persona? ¿Un amigo? ¿Un familiar, un colega, un desconocido? Esa persona te dio su atención completa, sin distraerse con el móvil, sin interrumpirte, sin juzgarte, sin ofrecer soluciones no solicitadas. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Seguro? ¿Comprendido? ¿Valioso? ¿Querido? Esa sensación de ser plenamente escuchado es poderosa, es nutritiva y lamentablemente es cada vez más rara en nuestro mundo vertiginoso. Por eso, cuando encuentras a alguien que sabe escuchar, no lo olvidas. Porque en un mundo lleno de voces que compiten por atención, alguien que realmente escucha se convierte en un refugio, en un bálsamo para el alma.
Y tú puedes ser ese refugio para los demás. Tú puedes tener ese tipo de presencia que hace que otros bajen la guardia, se sientan seguros y se abran a compartir su verdad. Pero para eso, necesitas entrenarte, no para hablar más o más fuerte, sino para escuchar mejor, más profundamente. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar de verdad? Podríamos pensar que es una cuestión de falta de tiempo en nuestra agenda saturada o de la sobrecarga de información. Pero en realidad, es una falta de intención, una resistencia interna. Escuchar nos cuesta porque estamos constantemente ocupados pensando que vamos a responder, formulando nuestro contraargumento. Juzgamos lo que el otro dice antes incluso de que termine de hablar, categorizándolo, etiquetándolo. Nos distraemos fácilmente con nuestro entorno digital o con nuestros propios pensamientos rumiantes, esos monólogos internos interminables. Nos creemos expertos y asumimos que ya sabemos lo que nos van a decir, cerrándonos a la novedad. Y lo más irónico es que cuanto más queremos ser escuchados, menos dispuestos estamos a escuchar a los demás. Entramos en una lucha silenciosa de mi voz vale más que la tuya, de mi opinión es la correcta, y esa competencia subyacente, rompe el diálogo, fragmenta la conexión. Escuchar requiere humildad. Requiere decir, en un acto de rendición consciente, tu experiencia también importa. Tu perspectiva también tiene valor. Estoy dispuesto a recibirla plenamente, sin filtros. Esa disposición sincera abre puertas que los discursos más brillantes no pueden forzar. Escuchar es liderazgo silencioso. Piensa en las personas que más respetas en tu vida, aquellas cuya opinión valoras, cuya presencia te calma. ¿Son necesariamente las que más hablan, las que monopolizan la conversación? ¿O son aquellas que saben cuándo callar, cuándo asentir con la cabeza, cuándo dar espacio para que el otro se exprese, cuándo hacer una pregunta que abre mundos? Los líderes reales, ya sea en empresas, en familias, en amistades, en comunidades, no se imponen por la fuerza de su voz. Conectan, y la conexión más profunda y duradera siempre, empieza por saber escuchar. Escuchar es una forma de liderazgo suave, sin imposición, pero profundamente influyente. Es una forma de decir, sin palabras, estoy contigo, no contra ti. No quiero ganarte en un debate, quiero entenderte, quiero construir contigo. Y ese tipo de actitud genera una influencia real, una influencia basada en la confianza y el respeto, porque crea un espacio seguro para el diálogo. Escuchar también es estrategia. ¿Quieres tener conversaciones más efectivas? ¿Convencer con tus ideas sin forzar? ¿Evitar malentendidos dolorosos? ¿Construir relaciones más sólidas? Entonces, escucha. Escucha más y mejor. La escucha activa te da una ventaja estratégica inconmensurable. ¿Por qué? Te permite conocer las necesidades reales, las preocupaciones ocultas, los deseos genuinos de la otra persona. Detectas las emociones, los miedos, las esperanzas detrás del discurso lógico. Puedes responder con precisión milimétrica, no con suposiciones erróneas. Reduces drásticamente el riesgo de conflictos innecesarios y malentendidos que escalan. En resumen, escuchar te da información valiosa, profunda y matizada. Y con mejor información, tomas mejores decisiones, comunicas con más claridad y te relacionas con una profundidad que pocos alcanzan. ¿Cómo se entrena la escucha activa? Aquí van algunas prácticas concretas, sencillas pero poderosas, que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo para convertirte en un maestro de la escucha. Apaga el ruido externo e interno. Cuando estés hablando con alguien, haz un esfuerzo consciente por apagar el celular, cerrar la computadora, bajar el volumen de la televisión o la música. Demuestra con tus actos que esa persona es tu prioridad en ese momento. Y también, y esto es crucial, apaga el ruido en tu cabeza, los pensamientos sobre lo que tienes que hacer después, la lista de compras, la respuesta que vas a dar. Haz preguntas que profundicen, en lugar de responder con un simple ajá, que bien no entiendo, intenta algo como, ¿y cómo te sentiste con eso? Cuéntame más, ¿qué fue lo más difícil de todo ese proceso? ¿Qué te gustaría que pasara ahora? ¿Qué esperas? ¿Hay algo más que quieras compartirme sobre esto?
Las buenas preguntas muestran interés genuino y permiten que el otro siga abriéndose, sintiéndose seguro para explorar sus propias ideas y emociones. No interrumpas, puede ser tentador aportar tu propia opinión, tu anécdota similar o tu consejo enseguida. Pero practica el silencio sagrado. Dale espacio al otro para que termine su idea, para que respire, para que encuentre sus palabras. A veces, la persona solo necesita vaciarse y tú puedes ser ese contenedor seguro, ese testigo amoroso de su proceso. Refleja y valida. Cuando alguien termine de hablar, puedes resumir lo que escuchaste con tus propias palabras. Lo que entiendo es que esto te hizo sentir frustrado. Es así, tiene sentido que te sintieras así. Yo también me sentiría igual en esa situación. Entiendo que lo más difícil para ti fue. No estás dando consejos, no estás juzgando. Solo estás mostrando que escuchaste activamente y comprendiste lo esencial de su mensaje, incluso la emoción subyacente. Eso, muchas veces, es más valioso que cualquier solución. El gran secreto, cuanto más escuchas, más te escuchan. Puede sonar paradójico, casi contradictorio, pero es una verdad universal y absolutamente real. Cuando las personas sienten que tú las escuchas con atención plena, con respeto, con empatía y sin juicio, algo cambia en ellas. Bajan sus defensas. Empiezan a prestarte atención a ti también, porque saben que tú no estás hablando para lucirte, para dominar, para imponer, sino para conectar, para construir, para comprender. Escuchar no es perder el tiempo, es invertirlo en relaciones más sólidas, más sinceras, más significativas, más nutritivas. Y en un mundo donde todos compiten por ser la voz más fuerte, tú puedes destacar, puedes convertirte en un faro, por saber escuchar, por ser un refugio en el ruido, lo que revelas cuando escuchas. Tu forma de escuchar habla más de ti que tus propias palabras. Revela si eres impaciente o atento, si priorizas tus ideas o las emociones de los demás, si te importa tener razón o tener conexión. Escuchar es un espejo. Muestra tu grado de empatía, tu nivel de presencia, tu capacidad de amar de forma incondicional. Porque sí, escuchar también es una forma de amar. Amar significa decir, sin palabras, te estoy viendo, te estoy sintiendo, te estoy acompañando en esto. Y a veces, en los momentos más profundos de la vida, no se necesita decir nada más. Solo estar. Solo escuchar. Capítulo 4. El arte de lo esencial, menos es más en la comunicación. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una conversación interminable, en una charla que parecía no tener fin, en una explicación que se enredaba en sí misma? La persona frente a ti habla y habla y habla. No respira, no frena, no se detiene a pensar, como una cascada de palabras que no te da tregua. Las frases se acumulan, se enciman, se pierden en un mar de ruido. Y tú, aunque estás físicamente presente, con la mirada fija en el interlocutor, mentalmente ya te fuiste a otro planeta. Estás contando los segundos para que termine. Finges una sonrisa, asientes con la cabeza, pero en tu cabeza la única pregunta es, ¿cuándo terminará esta tortura verbal? Ahora déjame hacerte una pregunta más incómoda, pero necesaria para tu crecimiento. ¿Alguna vez has sido tú esa persona? No te preocupes, nos ha pasado a todos. Queremos explicar nuestras ideas con tanto detalle, dar tanto contexto, asegurarnos de que se entienda todo, que terminamos perdiendo el mensaje original entre tanto ruido, tanta redundancia, tanto adorno innecesario. Y aquí está la lección crucial, una que puede transformar radicalmente tu forma de comunicar. Hablar bien no es hablar mucho. Hablar bien es decir lo justo y necesario, con una claridad cristalina, con una intención precisa y con una presencia que magnetice. La confusión no impacta, solo cansa, desgasta, ahuyenta la atención. Muchas personas creen, erróneamente, que hablar con autoridad significa usar muchas palabras, parecer inteligentes usando un vocabulario complejo, o llenar cada microsegundo de silencio con términos técnicos o rodeos innecesarios. Pero lo cierto es que la verdadera inteligencia comunicativa, la maestría en el arte de la palabra, está en simplificar sin perder profundidad, en destilar la esencia.
Cuando una persona habla durante minutos, incluso horas, y al final no entendiste nada de lo que quería decir, no fue culpa tuya, fue un fallo rotundo en la comunicación. Y ese fallo tiene consecuencias tangibles, se pierde la atención, se pierde la conexión emocional, se pierde el impacto que buscabas. Si tú mismo no puedes explicar una idea de forma clara y breve, con un lenguaje sencillo, quizá aún no la entiendes del todo en tu propia mente. Y si no la entiendes bien tú, mucho menos lo harán los demás, que tienen sus propios filtros y distracciones. El poder de la claridad. La claridad es como la luz que irrumpe en un cuarto oscuro, disipando las sombras. De repente, todo se vuelve visible, comprensible, accesible, fácil de asimilar. Y lo mejor es que la claridad genera confianza. Cuando alguien habla de forma directa, concisa, sin rodeos innecesarios, sin adornos vacíos, sentimos que tiene un dominio absoluto sobre lo que dice. Sentimos que respeta nuestro tiempo y nuestra inteligencia. Es una persona digna de ser escuchada, porque valora el tiempo de todos. ¿Has notado cómo los líderes más influyentes en la historia, los grandes oradores, los pensadores más lúcidos, suelen usar frases simples, directas, memorables? No es una casualidad, es una estrategia deliberada, un acto de profundo respeto por su audiencia y una manifestación de sabiduría. Porque las ideas más poderosas del mundo, libertad, justicia, amor, paz, esperanza, caben en una sola palabra. El impacto no está en la longitud de tus palabras, sino en la intención que les pones, en la esencia que transmiten. Las pausas valen más que el relleno. Muchas veces hablamos de más, usamos muletillas, o nos enredamos en explicaciones innecesarias porque nos da miedo el silencio. Sentimos que si no llenamos todos los espacios con palabras, pareceremos inseguros, o aburridos, o poco preparados, o que perderemos el control de la conversación. Pero eso es un error fundamental. El silencio bien usado no resta, suma. Una pausa a tiempo, estratégicamente colocada, puede darle espacio a tu mensaje para que se asiente, para que la audiencia lo procese, lo digiera, lo internalice. Puede generar expectativa, intriga. Puede demostrar una seguridad y un control que ninguna ráfaga de palabras podría lograr. No necesitas hablar sin parar para parecer confiado. De hecho, cuanto más consciente eres de tus palabras, de su peso, de su intención, más impacto tienen. Y si hay algo que no hace falta decir, si algo es obvio o implícito, no lo digas. Decir menos es dejar espacio para que el otro piense, para que la idea resuene en su propia mente, para que active su imaginación. Cuando hablas demasiado, no solo corres el riesgo de aburrir o confundir, también le quitas al otro la oportunidad de reflexionar, de imaginar, de conectar con tu mensaje desde su propia experiencia. Piensa en las películas, los discursos o los libros que más te han marcado en la vida. ¿Fueron densos, largos y exhaustivos? Probablemente no. Fueron potentes, concisos, memorables, porque dejaron espacio para que tú completaras la emoción o el pensamiento con tu propia experiencia interna. Eso es comunicación de alto nivel, no explicarlo todo, no dejar nada a la imaginación, sino decir lo necesario, lo esencial, lo que resuena, para que el otro se sienta parte de la historia, co-creador del significado. No adornes lo que ya tiene belleza intrínseca. Imagina una joya preciosa, una gema pura y elegante. Y ahora imagina que alguien la cubre con papel brillante, lentejuelas, luces de colores, la cuelga de una cuerda enorme y la mete en una caja con más adornos aún. Lo esencial pierde su brillo, se diluye en el exceso, se vuelve kitsch. Lo mismo pasa con tus ideas y tus palabras. No necesitas adornarlas demasiado si son valiosas y auténticas por sí mismas. Una frase directa como, no estoy de acuerdo, pero quiero entender tu perspectiva. Eso que hiciste me dolió profundamente. Te admiro por tu valentía. Estoy orgulloso de ti, tiene más fuerza, más impacto, más verdad que un párrafo entero de justificaciones o rodeos. Lo simple es profundamente humano, y lo humano es profundamente poderoso, como entrenar la comunicación concisa.
Aquí tienes algunas herramientas prácticas, sencillas pero transformadoras, para comenzar a hablar con más intención y menos palabrería. Antes de hablar, piensa, ¿qué quiero decir exactamente? Hazte esta pregunta mentalmente antes de cada interacción importante. Identifica el núcleo de tu mensaje. ¿Es una idea, una emoción, una propuesta, una pregunta clave? Una vez que lo tengas claro, dilo sin rodeos, sin distracciones. Y usa frases cortas, evita las frases largas con muchas subordinadas, incisos o aclaraciones innecesarias. Frases directas y al grano equivalen a una mayor comprensión y retención. Por ejemplo, en lugar de decir, yo lo que quiero decir básicamente es que en cierta forma, desde mi punto de vista, tal vez podríamos pensar que dado el contexto actual, creo que podemos mejorar si cambiamos este punto específico que te mencioné antes. Di, creo que podemos mejorar si cambiamos este punto. La segunda opción es más clara, más valiente y más efectiva. No expliques lo obvio, confía en que tu audiencia es capaz de pensar, de inferir, de conectar los puntos. Si algo es evidente por el contexto o por el conocimiento previo de la otra persona, no lo repitas ni lo subrayes demasiado. Eso reduce tu autoridad y puede aburrir. Da tu mensaje y deja que el otro lo reciba y lo procese a su manera. Revisa tus conversaciones. Después de una conversación importante, real o imaginada, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿fui claro? ¿Pude haber dicho esto con menos palabras? ¿Hubo momentos donde hablé solo para llenar espacio o por nerviosismo? El autodiálogo, la metacognición, es un espejo útil para tu crecimiento comunicativo. Hazte amigo del silencio, si no sabes qué más decir, si la idea se fue, o si simplemente sientes que es suficiente, no digas más. A veces, la mejor respuesta es una pausa, una mirada de comprensión, un asentimiento. Recuerda, quien domina el silencio, domina la conversación. El silencio es un espacio de poder. Frases breves que cambiaron el mundo. Piénsalo, tengo un sueño. Martin Luther King Jr. Sí, se puede. Dolores Huerta // César Chávez. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Che Guevara. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Venceréis, pero no convenceréis. Miguel de Unamuno. Ninguna de estas frases tiene más de 10 palabras y sin embargo han atravesado generaciones, culturas y contextos, encendiendo revoluciones, moviendo masas, inspirando cambios profundos. No necesitas muchas palabras, solo necesitas las correctas, las que resuenan con la verdad. Comunicar bien no es impresionar, es conectar. Cuando entiendes que tu objetivo principal no es que te aplaudan o que te consideren un genio de la oratoria, sino que te entiendan, que te sientan, que te crean, que tu mensaje resuene, empiezas a hablar distinto. Hablas desde otro lugar, desde la esencia, no desde la fachada. Y entonces tus palabras dejan de ser un mero decorado y se vuelven herramientas de conexión real, de transformación. Un ejercicio final para practicar el menos es más. Piensa en algo que quieras decirle a alguien, algo que sea importante. Puede ser una disculpa, una idea innovadora, una crítica constructiva, un reconocimiento sincero. Ahora, intenta decirlo en una sola frase, no más de 10 palabras. ¿Lo lograste? Ese es el inicio de tu maestría comunicativa. Porque cuando puedes expresar lo importante con pocas palabras, demuestras que has hecho el trabajo interno de filtrar lo superficial, de destilar la esencia, para quedarte solo con lo que realmente importa. Y eso es hablar con impacto y con poder. Capítulo 5. Más allá de la voz, lo que no dices también comunica. Hay un dicho muy conocido, casi un cliché, que probablemente ya escuchaste: el lenguaje corporal dice más que las palabras. Y aunque suene a una frase hecha, la ciencia lo confirma con una contundencia irrefutable, más del 70%, y algunos estudios elevan la cifra aún más, de la comunicación humana es no verbal. Es decir, el verdadero mensaje no está solo en lo que dices con tu boca, sino en cómo lo dices. Tu postura,
tus gestos, la intensidad de tu mirada, la inflexión de tu tono de voz, tus silencios prolongados o breves, todo eso habla por ti incluso antes de que pronuncies una sola palabra. Y aquí viene la verdad más importante y, a menudo, la más dolorosa: si tus palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo, tu energía, tu voz, dicen otra, la gente siempre creerá en tu cuerpo. El mensaje no verbal prevalece, porque es más instintivo, más auténtico. Imagina esta escena: estás en una reunión crucial y alguien dice, con voz aparentemente serena, estoy completamente abierto a escuchar todas sus ideas y sugerencias, sin excepción. Pero al mismo tiempo, está sentado con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, la espalda tensa y encorvada, el rostro inexpresivo, con una mandíbula apretada y la mirada perdida en la pantalla de su celular. ¿Le crees realmente que está abierto? Seguramente no. Porque aunque sus palabras suenan adecuadas, su cuerpo las contradice de forma flagrante. Eso es precisamente lo que pasa cuando nuestro lenguaje no verbal está desconectado de nuestra intención real, de nuestra verdad interna. Perdemos credibilidad, generamos desconfianza. Y sin credibilidad, sin esa base de autenticidad, ninguna palabra, por brillante que sea, tiene la fuerza para generar impacto real. Todo comunica, incluso el silencio. No hablar también es una forma poderosa de comunicar. A veces, tu silencio grita lo que no te atreves a decir con la voz. Cuando alguien te pregunta algo incómodo y miras hacia otro lado, evitando el contacto visual. Cuando te felicitan sinceramente y respondes con una sonrisa tímida, pero sin palabras que acompañen el agradecimiento. Cuando estás en desacuerdo con una decisión importante, pero decides no intervenir, no decir nada, por miedo a generar conflicto. No decir nada, no hacer nada, es, de hecho, decir y hacer mucho. Es un mensaje. La clave está en hacerte consciente de lo que estás transmitiendo sin darte cuenta, porque todo el tiempo, quieras o no, estás emitiendo un mensaje, estás dejando una impresión, estás comunicando algo. ¿Qué es el lenguaje no verbal y por qué importa tanto? El lenguaje no verbal es un vasto universo de señales que van más allá de las palabras. Incluye postura corporal, ¿estás abierto o cerrado? ¿Relajado o tenso? Gestos, los movimientos de tus manos, brazos, cabeza. ¿Son fluidos o rígidos? ¿Refuerzan o distraen? Expresiones faciales, la microdanza de tus músculos faciales. ¿Tu rostro acompaña la emoción de tus palabras? Movimiento ocular y contacto visual, ¿miras a los ojos con sinceridad o evitas la mirada? Tono, ritmo y volumen de voz, la musicalidad de tu habla. ¿Es monótono o modulado? ¿Firme o vacilante? Distancia física, proxémica. La distancia que mantienes con el otro, ¿es adecuada para la intimidad de la conversación? Microexpresiones, esas expresiones faciales fugaces que revelan emociones genuinas en milisegundos. Uso del espacio y del silencio, ¿te mueves con propósito o te quedas rígido? ¿Usas las pausas a tu favor? Cada uno de estos elementos, consciente o inconscientemente, puede reforzar o, por el contrario, contradecir tu mensaje verbal. Y cuando están alineados con tus palabras, cuando son congruentes con tu intención, creas una comunicación poderosa, coherente, magnética y, sobre todo, creíble. Por eso, aprender a usar conscientemente tu lenguaje no verbal puede cambiar radicalmente tu forma de comunicar y el impacto que generas. El cuerpo como reflejo emocional. Tu cuerpo no es un simple accesorio de tu voz, es su espejo más fiel. Lo que sientes internamente, lo proyectas a través de tu fisiología. Si estás nervioso o ansioso, tu cuerpo se cierra instintivamente, hombros tensos, manos frías y entrelazadas, mirada baja o evasiva. Si estás emocionado, entusiasmado, te expandes, sonríes con autenticidad, hablas con una energía vibrante, haces gestos abiertos con las manos que invitan a la conexión. Si estás inseguro, tu voz se quiebra, tu postura se encorva, buscas esconderte en posturas de protección, como si quisieras hacerte pequeño. Y todo esto es visible, audible y palpable para los demás, aunque no digan una palabra sobre ello. Por eso, cuando hablas en público, tienes una entrevista crucial o una conversación importante,
Tu preparación no puede ser solo mental, enfocada en qué decir. Necesitas preparar también tu cuerpo, tu presencia, tu energía, para que sean tus aliados. ¿Cómo se entrena el lenguaje no verbal? A diferencia de lo que muchos piensan, si puedes entrenar tu lenguaje corporal y tu voz. No se trata de convertirte en un actor que finge emociones, sino de ser más consciente de tu cuerpo y de cómo éste puede alinear tus palabras con tu verdad interna. Se trata de ser más coherente entre lo que sientes, lo que dices y lo que proyectas. Aquí te dejo algunas herramientas prácticas y transformadoras. Postura abierta y firme. Párate o siéntate con la espalda recta pero relajada, los hombros hacia atrás y ligeramente abajo, los pies firmes sobre el suelo. Esta postura irradia seguridad, apertura, receptividad y liderazgo. Evita encorvarte, encoger los hombros o cruzar los brazos. Esas posturas pueden transmitir inseguridad o rechazo, incluso si no es tu intención. Contacto visual auténtico. Mira a las personas a los ojos cuando hables o escuches. No de forma intensa o fija, lo cual puede resultar intimidante, sino con naturalidad. Mantén el contacto durante unos segundos, luego desvía suavemente la mirada y regresa. El contacto visual bien usado transmite sinceridad, interés genuino y profunda conexión. Evitarlo puede interpretarse como desconfianza, timidez excesiva o falta de convicción en tu mensaje. Gestos naturales con las manos. Tus manos son una extensión de tu expresión verbal, una herramienta expresiva increíblemente poderosa. Úsalas para enfatizar puntos, para describir, para invitar a la comprensión. Habla con las manos, pero sin exagerar o hacer movimientos nerviosos. Los movimientos suaves, abiertos y acompasados con tus palabras refuerzan tu mensaje y te hacen más memorable. Evita esconderlas en los bolsillos o cruzarlas. Expresiones faciales congruentes. Tu rostro es el mapa de tus emociones. ¿Estás hablando de algo alegre? Entonces, permite que una sonrisa genuina ilumine tu rostro. ¿Estás contando una anécdota difícil o una experiencia dolorosa? Deja que tu rostro exprese la seriedad, la tristeza, la vulnerabilidad. Tu cara es una extensión de tu mensaje emocional. Cuando tu rostro acompaña y valida tus palabras, tu mensaje se vuelve más humano, más creíble y más impactante. Tono de voz, el alma del mensaje, el tono, el ritmo y el volumen de tu voz son tan importantes como el contenido de tus palabras. No es lo mismo decir estoy bien con una voz firme y cálida que con una voz apagada, plana y vacilante. Modula tu voz según lo que quieras transmitir: entusiasmo, seriedad, empatía, emoción, urgencia. No te limites a decir las palabras correctas, diles con el tono adecuado. La voz es música que acompaña la letra. Respira con conciencia, la respiración es el ancla que calma la mente y el cuerpo. Antes de una conversación importante o en medio de ella si sientes que te desbordas, respira profunda y lentamente. Relaja tu cuerpo y conecta con el presente. Eso te ayudará a proyectar seguridad, claridad y calma. Lee el cuerpo de los demás, la empatía silenciosa. No solo se trata de controlar y alinear tu propio lenguaje corporal, también se trata de leer el de los demás. La persona con la que hablas está incómoda, nerviosa, receptiva, aburrida. ¿Te está siguiendo o se está desconectando? ¿Sus brazos están cruzados o sus manos abiertas? ¿Su mirada es esquiva o atenta? Observar el cuerpo del otro, sin invadirlo ni juzgarlo, te permite ajustar tu forma de hablar, tu energía y tu ritmo. Esa sensibilidad, esa lectura no verbal, te convierte en un comunicador más empático, más adaptativo, más sabio, capaz de crear un puente instantáneo. Ejemplo real: lo que el cuerpo grita sin palabras. Imagina una entrevista de trabajo para un puesto importante. 2 personas postulan al mismo cargo. Ambas tienen el mismo currículum, la misma experiencia, las mismas credenciales. Pero una habla con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, con una voz baja y vacilante y las manos inquietas. La otra se sienta firme, sonríe con naturalidad, mantiene un contacto visual auténtico y proyecta confianza sin arrogancia. ¿A quién crees que van a elegir?
La segunda persona puede no haber dicho nada más brillante o complejo que la primera, pero su cuerpo, su energía, su presencia, transmitieron seguridad, preparación, confianza y, sobre todo, coherencia. Y eso, en la mayoría de los contextos, marca la diferencia crucial. No necesitas fingir, necesitas alinear. Este capítulo no es una invitación a convertirte en un actor que recita un papel. No se trata de fingir una emoción que no sientes o de copiar poses que leíste en un libro de lenguaje corporal. Se trata de alinear lo que dices con lo que sientes y con lo que proyectas. La congruencia es la clave suprema. Cuando tus palabras, tu tono y tu cuerpo están en perfecta sintonía, cuando todo tu ser vibra en una misma dirección, generas algo muy raro y muy valioso en el mundo moderno, confianza automática, casi instantánea. Y una vez que las personas confían en ti, te escuchan de verdad, se abren a tu mensaje, bajan sus barreras. Comunicar desde el cuerpo es comunicar desde el alma. Hay algo profundamente instintivo, primario, en el lenguaje no verbal. Los bebés, antes de aprender a hablar, ya comunican sus necesidades y emociones con su cuerpo, el llanto, la sonrisa, la mirada, los movimientos de sus manos. Antes de tener un lenguaje verbal, ya teníamos un lenguaje emocional, corporal. Por eso, conectar desde el cuerpo es conectar desde un lugar muy antiguo, muy humano, muy real. No siempre necesitas tener las palabras correctas. A veces basta con una mano sobre el hombro en un momento de consuelo, una sonrisa sincera que desarma, una mirada profunda que dice, estoy contigo, te entiendo, te acompaño. El cuerpo no tiene ortografía ni reglas gramaticales, pero tiene una verdad que se siente más allá de la razón. Y esa verdad vale más que 1000 discursos vacíos. Capítulo 6. La columna vertebral de tu voz, hablar con confianza. Si hay una cualidad que transforma por completo la manera en que comunicamos, que nos permite alcanzar nuestro máximo potencial de impacto, es esta, la confianza. Y sin embargo, cuando pensamos en confianza, solemos imaginar una escena equivocada, una imagen de perfección inalcanzable. Visualizamos a una persona de pie en un escenario, con una voz firme y resonante, una mirada segura que abarca a la audiencia, un discurso perfecto, impecable. Todo fluye sin un solo tropiezo, todo impresiona, todo parece natural, sin esfuerzo. Yo nunca podría hablar así, pensamos, condenándonos antes de intentar. Pero esa escena, ese ideal inalcanzable, es solo una parte de la historia, y quizás la menos importante. Porque la confianza verdadera no se trata de impresionar a los demás, de proyectar una imagen de perfección. Se trata, fundamentalmente, de confiar en ti mismo, incluso y especialmente cuando no tienes todas las respuestas, cuando el miedo intenta asomarse, cuando la situación es incierta. Confianza no es perfección, es presencia, es autenticidad. Aquí hay una verdad liberadora que muchas personas olvidan o ignoran. No necesitas estar seguro de todo para hablar con seguridad. Confianza no significa que nunca dudarás, que no sentirás nerviosismo o incertidumbre. Confianza significa que, a pesar de la duda, a pesar del nudo en el estómago, a pesar de las voces críticas, eliges hablar, eliges expresarte desde tu autenticidad, desde tu verdad. Y eso no solo es más humano, sino paradójicamente, más poderoso. Porque la gente no se conecta con robots que recitan discursos pulidos y memorizados. La gente, los seres humanos, se conectan con seres reales, con personas que, incluso con miedo, se atreven a ser claros, directos y presentes. La vulnerabilidad, cuando se comunica desde un lugar de autenticidad, genera una conexión más profunda que cualquier fachada de invulnerabilidad. ¿Por qué sentimos tanta inseguridad al hablar? Vamos al corazón del problema, a la raíz de esta parálisis comunicativa. ¿Por qué tanta gente teme hablar en público, expresar una opinión en una reunión o simplemente iniciar una conversación importante? Las razones son comunes y universales. Miedo al juicio, ¿y si se burlan de mí? ¿Y si sueno ridículo? ¿Y si me rechazan por lo que digo o por cómo lo digo? Este es el miedo más paralizante, miedo al error. ¿Y si me equivoco? ¿Y si digo una tontería?
¿Y si no sé responder a una pregunta difícil? La búsqueda de la perfección es un sabotaje. Comparación constante, esa persona habla mucho mejor que yo. Tiene más carisma, más presencia. Se le nota mucho más seguro. Nos comparamos y nos sentimos insuficientes. Experiencias pasadas negativas. Tal vez alguien se rió de ti cuando eras niño al exponer una idea. Tal vez te hicieron sentir que tu voz no valía, que no tenías nada interesante que decir. Y todo eso se acumula, creando una coraza de inseguridad. Pero aquí va un recordatorio necesario y vital: tu voz de hoy no tiene que cargar con las heridas del pasado. Puedes reconstruir tu confianza, puedes sanar esas viejas heridas, y no lo harás a través de la perfección, sino a través de la práctica constante, la presencia consciente y un propósito claro. Confianza es un músculo, no un talento innato o un don divino. Nadie nace con confianza ilimitada. La fuimos formando o, lamentablemente, reprimiendo según nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestras creencias y las respuestas que recibimos al expresarnos. Pero la buena noticia es que la confianza se entrena, se fortalece, se expande. Piensa en ella como un músculo en tu cuerpo. Cuanto más lo usas, más fuerte y flexible se vuelve. Cada vez que eliges hablar, aunque sea con la voz temblorosa, aunque solo sea para hacer una pregunta en una reunión pequeña, estás ejercitando ese músculo. Y aunque al principio no veas resultados espectaculares, cada pequeño acto de expresión cuenta como crecimiento, como un paso hacia tu maestría. ¿Cómo construir confianza al hablar? Aquí van estrategias prácticas, profundas y efectivas para fortalecer tu seguridad al comunicar, para que tu voz se convierta en tu aliada más poderosa. Prepárate, pero no te obsesiones. La preparación te da estructura, te da foco, te ayuda a prever escenarios y a sentirte más en control. Pero no te conviertas en rehén del guión. No necesitas memorizar palabra por palabra, frase por frase. Necesitas conocer tu mensaje tan bien, desde su esencia, que puedas hablar de él con libertad, con naturalidad, como si fuera parte de ti. Prepara tus ideas clave, tus puntos fuertes, ensáyalos, pero deja espacio para la espontaneidad, para la interacción, porque en la flexibilidad nace la autenticidad y la verdadera conexión. Cambia el foco de ti al mensaje. Uno de los grandes enemigos de la confianza es el ego, la autoobsesión. Cuando estás demasiado enfocado en cómo te ves, cómo te escuchan, si estás quedando bien o mal, si te juzgarán, te desconectas de lo más importante, el mensaje que quieres transmitir y el valor que puedes aportar. Haz este cambio de mentalidad radical: ¿de qué pensarán de mí? ¿A cómo puedo servir con lo que estoy diciendo? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona, a este grupo, a comprender, a sentir, a actuar? Cuando tu propósito es aportar valor, inspirar, informar o conectar, la presión sobre ti mismo se diluye y la confianza crece desde un lugar más noble, más altruista. Actúa con confianza, incluso si no la sientes. Tu cuerpo tiene un poder asombroso para engañar a tu mente, y eso es algo bueno. Cuando adoptas una postura abierta y expansiva, levantas la cabeza, miras a los ojos, respiras profundo y proyectas tu voz con calma y una entonación modulada. Estás activando señales internas de seguridad en tu sistema nervioso. Incluso si por dentro estás sintiendo una tormenta de nervios, al actuar como si estuvieras seguro, le estás dando un mensaje claro a tu cerebro: estoy bien, estoy listo, puedo con esto. Y con la práctica constante, esa actuación se convierte en una realidad interna. No temas equivocarte, todos lo hacen. Aquí va una verdad liberadora que deberías internalizar por completo: no existe el comunicador perfecto. Todos, absolutamente todos, hemos dicho algo que no salió como queríamos, nos hemos trabado, hemos olvidado una palabra crucial, hemos improvisado de forma torpe. ¿Y sabes qué? No pasa nada. La gente no recuerda tus pequeños errores tanto como tú crees, porque están demasiado ocupados pensando en sí mismos. Lo que sí recuerdan, lo que deja una huella, es cómo manejaste esos errores. Una sonrisa genuina, un perdón, me confundí, un momento de humor que relaja la tensión, eso genera cercanía, no rechazo. Celebra los pequeños logros. Cada vez que te atreves a hablar, a expresar tu opinión,
a hacer una pregunta, a iniciar una conversación, reconócelo como una victoria, como un paso adelante. No importa si fue en una reunión de 5 minutos o si compartiste tu opinión en una cena familiar. Celebra ese avance, por minúsculo que parezca. Escríbelo, recuerda cómo te sentiste, porque la confianza también se construye con memoria, con un registro de tus propios éxitos. Tu cerebro necesita pruebas de que sí puedes, y cada experiencia positiva se convierte en combustible para la próxima vez. Hablar con confianza no es hablar fuerte, es hablar con verdad. No confundas el volumen de tu voz con la autoridad o la seguridad. Hay personas que gritan mucho, que hacen un ruido ensordecedor, pero no dicen absolutamente nada sustancial. Y hay otras que, con voz baja pero firme, con una calma inquebrantable, transforman un ambiente entero, mueven montañas, inspiran cambios. La confianza no está en sonar dominante, en imponerse sobre los demás. Está en sonar auténtico, firme, alineado contigo mismo, con tu esencia. Cuando tus palabras, tu cuerpo y tu emoción están sincronizados, cuando todo tu ser es una expresión coherente de tu verdad, la gente no necesita que levantes la voz. Ya te están escuchando. Confianza y vulnerabilidad, una dupla poderosa. Curiosamente, algunas de las personas más seguras y confiadas que conocerás en la vida son también las más vulnerables. ¿Por qué esta aparente paradoja? Porque no temen mostrarse humanas, con sus imperfecciones, con sus miedos, con sus procesos internos. No necesitan fingir que todo está bajo control, que lo saben todo, que son invulnerables. Se atreven a decir, no sé, pero quiero aprender. O, esto me pone nervioso, pero creo que vale la pena decirlo. Me equivoqué en esto y pido disculpas. Y eso, lejos de restarles poder, los vuelve más admirables, más cercanos, más confiables. La confianza real no es una coraza impenetrable que te aísla, es una raíz profunda que te ancla a la tierra y te permite florecer. No se impone, se transmite, se irradia. No necesita gritar, solo necesita ser. El miedo nunca desaparece del todo, y eso está bien. ¿Sabías que muchos de los oradores más experimentados del mundo, incluso los que llenan estadios, siguen sintiendo nervios antes de hablar? La diferencia es que ya no los ven como un enemigo paralizante, sino como una señal, como una energía que se activa porque saben que algo importante está por suceder. La clave no es eliminar el miedo, es aprender a caminar con él, a transformarlo en energía, sin dejar que te controle. Y eso, amigo mío, se llama coraje. Hablar con confianza no es ausencia de miedo, es presencia de propósito, es la valentía de tu verdad. Capítulo 7. La partitura del impacto, el poder de la pausa. Imagina esto por un segundo. Estás escuchando una charla, una presentación, una conversación. El orador habla sin parar, sin un solo respiro, sin una mínima frenada, sin una pausa. Las frases se acumulan, se enciman, se atropellan, se pierden en una avalancha verbal. Y tú, desde tu asiento, intentas seguir el ritmo frenético, pero te cansas. Tu mente se dispersa, tu atención se esfuma, dejas de escuchar. Ahora, cambia la escena. Otro orador dice una frase potente, una idea crucial, y hace una pausa. Silencio. Un silencio que se siente. Tú lo miras, esperas, sientes como la energía en la sala cambia. En ese pequeño, casi imperceptible, instante de silencio, algo se abre en ti. Tu atención se agudiza, tu cuerpo se alinea con la atención, tu mente se vuelve completamente presente. Eso es el poder de la pausa. No es ausencia de sonido, es presencia amplificada, un lienzo en blanco que realza el trazo. La pausa, el recurso invisible del gran comunicador. Cuando pensamos en cómo mejorar nuestra forma de hablar, lo primero que nos viene a la mente son los elementos obvios. Necesito un vocabulario más amplio. Necesito mejor dicción. Necesito un tono de voz más grave y confiado. Necesito más carisma. Pero rara vez pensamos en esto, hablar bien también es saber cuándo no hablar.
Las pausas no son vacíos incómodos que hay que llenar, son herramientas estratégicas, poderosas y sutiles. Y cuando las usas de forma consciente, con intención, puedes transformar una frase común en un momento inolvidable, un dato simple en una revelación, una idea abstracta en una verdad sentida. ¿Por qué las pausas tienen tanto impacto? La pausa, ese pequeño interludio de silencio, tiene fuerza emocional, fuerza mental y fuerza comunicativa. Veamos por qué. Permite que el mensaje respire, no todo lo importante necesita una explicación inmediata y detallada. A veces, lo importante necesita espacio para ser absorbido. Una pausa después de una idea clave, una revelación, un punto crucial, permite que esa idea se asiente, se procese, se digiera en la mente del oyente. El silencio le da peso, le da eco, la convierte en algo digno de recordar, de internalizar. Ejemplo, no se trata de hablar más fuerte. Pausa, se trata de hablar más claro. Ese espacio no solo enfatiza, engancha la atención, transmite seguridad y control. Al contrario de lo que muchos creen, hacer una pausa no te hace parecer inseguro o indeciso. De hecho, es todo lo contrario. Una persona que puede quedarse en silencio por unos segundos, sin apurarse a llenar el espacio, sin nerviosismo, transmite calma, control, dominio de la situación y del propio mensaje. Cuando hablas sin pausa, a una velocidad vertiginosa, suenas ansioso, apurado, incluso inseguro. Pero cuando haces pausas estratégicas, demuestras dominio del tiempo y del mensaje, como un director de orquesta que controla cada nota. Genera expectativa y suspenso. El silencio bien colocado puede crear tensión positiva, anticipación. Hace que el público se incline hacia adelante, curioso, esperando con ansias lo que vas a decir a continuación. Es como el redoble de tambores antes de una gran revelación. Ejemplo, y cuando abrí la puerta. Pausa dramática, no podía creer lo que vi. La pausa crea un suspenso emocional que atrapa la atención y la mantiene cautiva. Te da tiempo para pensar y recalibrar. La pausa no solo beneficia al que escucha, también beneficia, y mucho, al que habla. Cuando pausas, recuperas el control mental. Te das unos segundos preciosos para ordenar tus ideas, para formular la siguiente frase con precisión, para evitar errores, para conectar con la emoción que quieres transmitir. Muchas veces, un pequeño silencio estratégico te salva de decir una frase de la que te ibas a arrepentir. Conecta con la emoción. Al hablar desde la emoción, desde el corazón, es natural detenerse, respirar profundamente, sentir lo que vas a decir. La pausa permite que lo emocional tenga un espacio real en tu discurso. En un mensaje cargado de emoción, una pausa puede ser el momento donde todos sienten contigo, donde lo que no se dice se vuelve tan poderoso como lo que sí se pronuncia. Es un puente hacia la empatía colectiva. ¿Por qué nos cuesta tanto pausar? Hay una razón simple y profundamente arraigada en nuestra cultura del ruido: el silencio nos incomoda. Vivimos en una cultura de ruido constante, de inmediatez, de hiperconexión. La pausa, el vacío, se interpreta erróneamente como debilidad, como torpeza, como inseguridad o falta de ideas. Nos han enseñado que si no llenamos el espacio con palabras, perderemos autoridad, perderemos la atención. Pero eso es un mito. Los grandes comunicadores, oradores, líderes, narradores, todos saben que el silencio bien usado vale más que 1000 palabras mal dichas, que 1000 rodeos sin sentido. Tipos de pausas y cómo usarlas. Existen distintos tipos de pausas y cada una cumple una función específica y distinta en tu discurso. Veamos las principales para que las integres conscientemente. Pausa de impacto. ¿Cuándo usarla? Después de decir algo importante, revelador, sorprendente o emocionalmente significativo. Su función es generar espacio para que el mensaje cale hondo, para que resuene. Ejemplo, la confianza no es tener todas las respuestas. Pausa de 2 segundos, es tener el coraje de hablar, incluso cuando no las tienes. Pausa de transición, ¿cuándo usarla? Entre una idea y otra, cuando cambias de tema, de tono o de enfoque. Su función es generar claridad y ritmo, ayudando al público a seguir tu línea de pensamiento sin perderse. Ejemplo,
primero hablaremos de cómo encontrar tu voz. Pausa de 1 segundo. Después, aprenderás a usarla con confianza. Pausa reflexiva. ¿Cuándo usarla? Cuando quieres que el público se identifique con una idea, que piense profundamente, que medite o se conecte emocionalmente con lo que dices. Su función es generar introspección y conexión emocional. Ejemplo, ¿recuerdas la última vez que hablaste desde el corazón? Pausa de 3 segundos, ¿y alguien realmente te escuchó? Pausa estratégica, de suspenso. ¿Cuándo usarla? Justo antes de una palabra o frase clave que quieres que tenga un impacto máximo. Su función es generar expectativa, suspenso, captar la atención total. Ejemplo, y entonces sucedió. Pausa de 2 segundos, lo inesperado. Pausa para respirar. ¿Cuándo usarla? Simple, cuando lo necesites. Su función es generar calma y control para el orador, mejorar tu ritmo vocal y evitar que te quedes sin aire o te trabes. Muchos oradores se quedan sin aliento por no permitirle al cuerpo un momento para inhalar. Respirar es comunicar también. ¿Cómo entrenar el uso de la pausa? La pausa se entrena como todo arte comunicativo. Aquí te doy algunas prácticas simples y poderosas para integrar este recurso. Ejercicio 1. Leer en voz alta con pausas marcadas. Toma un texto cualquiera, un artículo, un capítulo de un libro, incluso este mismo guión, y marca con un lápiz los lugares donde deberías hacer una pausa. Luego, léelo en voz alta, respetando esos momentos. Puedes hacer pausas cortas, 1 segundo, después de comas o frases. Pausas medias, 2 a 3 segundos, después de ideas clave. Y pausas largas, 4 o más segundos, para crear impacto emocional o para reflexionar. Ejercicio 2. Graba tu voz. Habla de un tema que domines, como si estuvieras contándolo a un amigo. Luego, escúchate. ¿Hablas muy rápido? ¿Dejas espacio para que el oyente respire contigo y procese la información? ¿Dónde podrías pausar más para dar más énfasis o generar más impacto? La autoescucha es el espejo más útil de tu comunicación. Ejercicio 3. Ensaya con intención emocional. Elige una frase poderosa, una que te mueva, y dite a ti mismo, quiero que esta frase se sienta, que resuene. Luego, repítela en voz alta con diferentes pausas y énfasis. Juega con el ritmo. Descubre qué versión tiene más fuerza, más verdad. Por ejemplo, tienes derecho a hablar. Pausa, aunque tengas miedo. El silencio también es una forma de respeto. Hacer pausas no es solo una técnica para mejorar tu oratoria o tu fluidez verbal, también es una profunda forma de respeto hacia quien te escucha. Significa, no te voy a bombardear con palabras sin sentido. Te doy espacio para procesar, para asimilar. Tu atención y tu comprensión me importan. El silencio es el regalo de no saturar, de permitirle al otro estar contigo sin prisa, de co-crear el significado. La pausa como puente emocional. En la música, lo que hace bella y memorable a una melodía no son solo las notas que se tocan, sino también los silencios entre ellas, los descansos que dan forma. En la poesía, los espacios en blanco entre los versos tienen tanto significado como las palabras impresas. En el arte, el vacío de un lienzo puede decir más que el trazo más elaborado. En la comunicación es igual. La pausa es la respiración del mensaje. Sin pausa no hay emoción profunda, no hay comprensión real, no hay resonancia, no hay profundidad. Capítulo 8. El hilo invisible, historias que dejan huella. Cierra los ojos por un momento e intenta recordar. No un dato frío, no una explicación técnica compleja, no una presentación llena de cifras y gráficos, sino una historia. Tal vez una que alguien te contó hace años y que te impactó profundamente. Quizás una anécdota que viviste en tu infancia y que te enseñó una lección invaluable. O un cuento que te leyeron antes de dormir. ¿La recordaste, verdad? ¿La imagen, la emoción, el mensaje se mantuvieron vívidos en tu mente? Ahora piensa, ¿por qué se quedó contigo esa historia, a diferencia de tantos datos que se desvanecieron? La respuesta es sencilla y profunda,
las historias no pasan por la cabeza, pasan por el corazón. Y el corazón, a diferencia de la memoria racional, no olvida lo que le toca. Hablar bien, con impacto, es saber contar historias. Puedes llenar una charla, una presentación, una conversación de datos impresionantes, de cifras impactantes, de teorías brillantemente formuladas y aún así, al día siguiente, nadie te recordará. Pero si cuentas una historia que emocione, que inspire, que conecte a nivel humano, te convertirás en inolvidable. Contar historias no es un adorno superficial, una forma de hacer más entretenida una presentación. Es una de las herramientas más poderosas, más antiguas y más universales que existen en la comunicación humana. ¿Por qué? Porque las historias activan emociones, nos hacen sentir. Y lo que sentimos, lo recordamos. Generan empatía, nos permiten ponernos en el lugar del otro, vivir su experiencia. Facilitan la comprensión, transforman lo abstracto, lo complejo, en algo cercano, visual, tangible. Transforman lo abstracto en algo cercano, las ideas complejas se vuelven digeribles, permanecen en la memoria, el cerebro está cableado para recordar narrativas, no listas de hechos. Hablar con impacto no es sonar perfecto, es tocar algo real, algo humano, algo profundo dentro de quien te escucha. Y nada hace eso mejor que una buena historia, bien contada. La historia está en todas partes, esperando ser encontrada. No necesitas tener una vida extraordinaria, llena de aventuras épicas, para contar historias poderosas. Tampoco necesitas haber escalado el Everest, sobrevivido a una guerra o ganado un premio Nobel. A veces, las historias más conmovedoras, las que más resuenan, salen de momentos cotidianos, aparentemente insignificantes, un error que cometiste y la lección que te dejó. Una conversación inesperada con alguien especial en la calle, una sensación que tuviste al observar algo simple como un atardecer, una carta antigua, un gesto de amabilidad de un desconocido, una pequeña decisión que cambió el rumbo de algo en tu vida. Contar historias no es inventar ficciones, es mirar la vida con ojos que observan, con un corazón que siente y encontrar ahí, en lo ordinario, algo que vale la pena compartir, una verdad universal. ¿Qué hace que una historia conecte profundamente? Hay historias que simplemente entretienen y hay historias que tocan algo tan profundo en nuestro ser que nos transforman. ¿Qué tienen en común esas historias que realmente nos marcan y se quedan con nosotros para siempre? Algunos ingredientes clave, sencillos pero esenciales. Autenticidad. No intentes sonar perfecto, ni excesivamente inteligente, ni demasiado impresionante. Sé real, sé tú mismo. Cuenta lo que te pasó tal como lo viviste, con tus dudas, tus miedos, tus emociones más crudas, tus errores, tus aprendizajes. La gente no conecta con grandes personajes idealizados, conecta con personas reales que se atreven a mostrarse vulnerables, imperfectas, genuinas. Emoción, una historia que no te hace sentir nada, no deja huella. No necesitas exagerar los sentimientos, solo contar cómo te sentiste en ese momento clave. Tristeza, miedo, alegría desbordante, duda existencial, rabia justa, amor incondicional, sorpresa. Nómbralo, cuéntalo, transmítelo con tu voz, con tus gestos, con tu mirada. No digas estaba muy feliz, mejor, sentía mariposas en el estómago, no podía dejar de sonreír, mi corazón latía con fuerza. Cuanto más sensorial, más emocional. Y cuanto más emocional, más memorable. Cambio, transformación. Una historia sin transformación es solo un relato, una anécdota sin trascendencia. Una buena historia siempre muestra una evolución, un antes y un después, un aprendizaje. Puede ser un cambio interno, una lección aprendida, una toma de conciencia, una nueva perspectiva sobre la vida, o un cambio externo, algo que hiciste diferente, una decisión que tomaste, una acción que te llevó a un nuevo lugar. El cambio, la metamorfosis del héroe, es el núcleo de toda narrativa que deja huella. Relatabilidad, la historia debe permitir que el otro se vea reflejado, aunque no haya vivido exactamente lo mismo. Debe poder sentir una emoción similar, identificarse con el dilema o la situación. Una historia universal no es la más espectacular o exótica,
es la que resuena con lo humano, con el miedo a fallar, el deseo de ser visto, la necesidad de amar y de pertenecer. Historias con alma, historias con verdad. Estructura básica de una historia impactante. Aunque hay muchas formas de contar historias, existe una estructura sencilla y universalmente poderosa que puedes usar como base, casi un andamiaje para tu narrativa. Es la famosa estructura del viaje del héroe. Sí, como en las películas y los mitos, pero aquí te la simplifico para tus comunicaciones diarias. Situación inicial: el mundo antes. Cuenta cómo empezó todo, dónde estabas, qué pensabas, qué deseabas. Ejemplo: yo creía que tenía todo bajo control. Tenía un trabajo estable, una rutina predecible, todo en orden, o al menos eso pensaba. El conflicto: algo sucede, presenta el problema, el desafío, la pérdida, el error o una oportunidad inesperada que irrumpe en la normalidad. Ejemplo: hasta que un día, mi jefe me llamó a su oficina y me dijo algo que me cambió la vida para siempre. La transformación: el aprendizaje muestra lo que aprendiste, cómo cambiaste, qué descubriste sobre ti mismo, los demás o la vida a raíz del conflicto. Ejemplo: en ese momento, entendí que había vivido años sin preguntarme qué quería realmente, sin escuchar mi voz interior. La conclusión: lo que queda /. El mensaje cierra con una reflexión, un mensaje clave o una invitación a la acción o la reflexión para el oyente. Ejemplo: y hoy, cada vez que dudo, me recuerdo que el miedo es parte del camino, pero no el dueño de mi voz. ¿Cuándo usar una historia? Puedes usar una historia en casi cualquier momento y contexto, pero son especialmente efectivas para abrir una charla o presentación, captar la atención instantáneamente y establecer una conexión emocional desde el principio. Explicar una idea compleja, hacerla visual, memorable y fácil de comprender. Convencer a alguien, despertar empatía y hacer el argumento más humano y resonante. Inspirar, mostrar que el cambio es posible, que los obstáculos pueden superarse. Enseñar, convertir la teoría abstracta en una experiencia vivida, recordable. Las historias no reemplazan al contenido, a los datos o a la lógica, pero los iluminan, los enraizan, los humanizan y los hacen inolvidables. No necesitas ser un gran narrador, solo necesitas ser tú. Muchas personas evitan contar historias porque piensan: no soy un buen narrador. No tengo una voz interesante. No sé cómo hacerlo emocionante. Pero la verdad es esta: no necesitas ser un actor de voz o un escritor galardonado, solo necesitas hablar con alma, con honestidad. Cuando hablas desde un lugar honesto, presente y emocionalmente conectado con tu experiencia, la historia encuentra su propia forma, su propio ritmo. Las palabras fluyen, la conexión sucede, la magia se teje. Errores comunes al contar historias y cómo evitarlos. Hacerlas demasiado largas, la gente se aburre. Solución: quédate con lo esencial. Usa detalles que sumen, no que llenen o distraigan. Sé conciso. Contarla sin emoción, se vuelven meros reportes. Solución: revive el momento al contarlo. Siente lo que sentiste y exprésalo con tu voz, tus gestos, tu mirada. No tener un punto claro, la historia divaga y no deja un mensaje. Solución: antes de contarla, pregúntate: ¿qué quiero que esta historia deje en quien la escuche? ¿Cuál es la lección principal? Contar solo lo bueno y perfecto suena irreal y poco auténtico. Solución: muestra también tus vulnerabilidades, tus errores, tus momentos de duda. Ahí está lo que realmente conecta y humaniza. Ejemplo de una historia simple que impacta: recuerdo la primera vez que hablé en público. Estaba en la universidad. Me sudaban las manos, el corazón me latía en la garganta y solo tenía que leer un párrafo frente a 20 personas. Cuando terminé, bajé la mirada y me senté sin mirar a nadie, convencido de que lo había hecho fatal. Pero al final de la clase, una chica que no conocía se me acercó y, con una sonrisa sincera, me dijo: gracias por leerlo. Me hiciste sentir menos sola. En ese momento, entendí algo que nunca olvidé: a veces, tu voz no es para impresionar, es para acompañar a alguien que necesita saber que no estás solo en su lucha. ¿Lo ves? No es una historia de película de Hollywood, pero es humana, real, sentida y, por eso, poderosamente impactante. Contar es sanar, compartir es transformar.
Cuando cuentas tu historia, no solo ayudas a los demás a sentirse menos solos o a comprender una idea, te ayudas a ti mismo. Das sentido a lo vivido. Nombras lo que antes era confuso. Reconoces tus cicatrices como medallas de valentía y al hacerlo, creces, te liberas. Y en el camino, tu voz se convierte en puente, en eco, en espejo, un reflejo de tu propia verdad. Capítulo 9. Navegando la tormenta, cómo manejar conversaciones difíciles. Todos las hemos vivido. Esa conversación que te roba el sueño la noche anterior, esa que evitas una y otra vez, postergándola indefinidamente, esa que sabes, en lo más profundo de tu ser, que tienes que tener, pero no sabes cómo abordarla. Te paraliza el miedo, porque puede doler, porque puede incomodar profundamente, porque no quieres herir al otro ni ser herido tú mismo. Son conversaciones donde el terreno es sensible, las emociones están a flor de piel y una palabra mal dicha, o un tono equivocado, puede romper más de lo que une, dejando cicatrices permanentes. Bienvenido al territorio ineludible de las conversaciones difíciles. Un lugar incómodo, sí, un campo minado de emociones, pero también, si lo transitas con conciencia, con valentía y con las herramientas adecuadas, puede ser un espacio de transformación, crecimiento, sanación y profunda liberación. Conversaciones que nos cuesta tener, pero que son vitales. ¿Cuáles son esas conversaciones que nos hacen sudar frío, que nos dan ganas de huir, de posponerlas para siempre? Decirle a alguien que te lastimó o que te decepcionó. Pedir perdón por algo que hiciste, reconociendo tu error. Poner límites claros a una relación tóxica o a una situación que te drena energía. Dar feedback negativo o constructivo a un compañero de trabajo, a un empleado o a un amigo. Confesar un error importante, un secreto que te pesa. Expresar desacuerdo profundo con alguien que amas o respetas. Hablar de temas tabú, dinero, salud, muerte, sexualidad, política, religión. Todas estas situaciones tienen algo en común, despiertan emociones fuertes, tanto en ti como en el otro, y eso nos asusta visceralmente. Pero evitarlas no las hace desaparecer, solo las entierra bajo capas de incomodidad, resentimiento acumulado, malentendidos crecientes y frustración silenciosa. Y lo que no se dice, de alguna manera, igual actúa, se manifiesta en silencios tensos, en miradas esquivas, en distancias emocionales, en resentimientos que carcomen. Por eso, hablar, aunque cueste un mundo, aunque te duela, es una forma de sanar, de liberar, de crecer. Conversar no siempre es cómodo, pero siempre puede ser constructivo. La idea principal al abordar una conversación difícil no es salir ganando un debate, tampoco se trata de tener razón a toda costa. El objetivo real, el propósito más elevado, es construir puentes de comprensión, no muros de defensa, decir lo que necesitas expresar sin destruir al otro o la relación, crear un espacio seguro donde ambos puedan escuchar, hablar y, tal vez, entenderse mutuamente, aunque no lleguen a un acuerdo total. Y para lograrlo, necesitas 3 ingredientes clave, 3 pilares sobre los que construir tu estrategia: preparación, empatía y comunicación consciente. Vamos paso a paso, con la serenidad de un guerrero pacífico. Pilar 1. Prepárate antes de hablar. Una conversación difícil no se improvisa en el fragor del momento, ni se lanza en un instante de ira o ansiedad. Es un acto deliberado. Pregúntate antes de iniciarla, con honestidad brutal: ¿qué quiero lograr con esta conversación? ¿Cuál es mi verdadera intención? ¿Quiero expresar cómo me siento? ¿Poner un límite? ¿Buscar una solución conjunta? ¿Sanar algo pendiente? No entres a la conversación sin saber lo que realmente deseas lograr, porque si no lo sabes tú, el otro tampoco lo sabrá, y el diálogo se perderá en la confusión. ¿Estoy hablando desde la herida o desde el deseo de entendernos? Si hablas desde el resentimiento o la rabia, la conversación se convertirá en un ataque. Si hablas desde el deseo de comprender y ser comprendido, el tono será diferente, más constructivo. Hablar sin prepararte emocionalmente es como conducir con niebla densa, puedes chocar sin querer, dañar la relación. Hablar con conciencia es encender las luces antes de avanzar. ¿Qué emociones llevo dentro y cómo pueden influir en lo que diga? Reconoce tus propios miedos,
tu frustración, tu tristeza. Si las identificas, puedes gestionarlas y evitar que tomen el control de tus palabras. Escoge el momento y lugar adecuados, no lo hagas en medio del caos, con prisas o cuando el otro esté emocionalmente cerrado o tú estés al límite de tu paciencia. Busca un espacio tranquilo, privado, sin distracciones, un momento donde ambos puedan estar plenamente presentes, sin interrupciones. Porque si el terreno es tenso, el mensaje no florece. Pilar 2. La empatía es tu escudo y tu puente. La empatía no es estar de acuerdo con el otro. Es un acto profundo de intentar comprender lo que el otro siente, piensa y experimenta, más allá de lo que tú piensas o sientes. En una conversación difícil, la empatía es tu mejor aliada porque baja las defensas, suaviza los tonos y abre puertas de conexión que los argumentos lógicos no pueden forzar. Escucha antes de responder. Muchos entran a una conversación difíciles para hablar, para imponer su punto de vista. Los sabios, en cambio, entran para escuchar primero. Deja que el otro exprese su punto de vista completo. No interrumpas, no invalides sus sentimientos, no asumas lo que va a decir. A veces, solo con escuchar bien y plenamente, el otro ya empieza a transformarse, a sentirse seguro, a calmarse. Y usa frases que no atacan, evita frases acusatorias o generalizaciones que pongan al otro a la defensiva. Por ejemplo, en lugar de decir, tú siempre eres tan egoísta, nunca piensas en nadie más. O es que tú nunca me escuchas. Di, cuando pasó esto, yo me sentí, emoción, porque, razón específica, punto. O lo que necesito en este momento es, acción clara, punto. O me gustaría entender mejor lo que pensaste o sentiste en esa situación. Usar frases desde el yo en lugar del tú evita el tono acusatorio y abre espacio para el diálogo real y constructivo. Acepta que pueden tener visiones distintas, una conversación difícil no siempre termina con un acuerdo total o con una solución perfecta. A veces, el objetivo es simplemente comprenderse mutuamente y aceptar que hay diferencias válidas. Si ambos se sienten escuchados, validados y comprendidos, incluso si no están de acuerdo en el fondo, ya es una victoria enorme. No necesitas convencer, solo necesitas expresar tu verdad y comprender la del otro. La empatía no busca ganar, busca acercarse, conectar. Pilar 3. Comunica con claridad, calma y cuidado. Aquí es donde muchas conversaciones se derrumban, cuando lo emocional supera a lo verbal, cuando el desborde emocional toma el control. Y aunque es normal sentir emociones intensas, tu tono, tu lenguaje corporal y tus palabras deben ser conscientes y elegidos. Habla claro, no duro, decir las cosas como son, con honestidad, no significa ser hiriente, agresivo o insensible. La claridad puede ir de la mano de la amabilidad y el respeto. En lugar de, estás siendo completamente irresponsable. Di, me preocupa esta situación y me gustaría que encontráramos una solución juntos. La primera agrede, la segunda informa sin dañar y busca colaboración. Mantén la calma, incluso si el otro no lo hace, tu equilibrio emocional puede inspirar al otro a regularse también. Si uno grita y el otro grita, todo se incendia y se pierde el control. Pero si uno grita y el otro respira profunda y conscientemente, algo en el ambiente se aquieta, el conflicto se desescala. No se trata de dejarte pisotear, se trata de no permitir que la emoción descontrolada del otro arrastre tu claridad y tu propósito. Si te estás desbordando, pausa, reconoce tus límites emocionales. Si sientes que la rabia, la tristeza o la frustración te están desbordando, haz una pausa. Respira. Tómate unos segundos. Y si es necesario, di que prefieres continuar la conversación más tarde, cuando ambos estén más calmados. No me siento cómodo con el tono que está tomando esta conversación. ¿Podemos continuar en 1 hora/diagonal mañana? Una conversación difícil, mal manejada en un momento de desborde, puede destruir más de lo que construye. No estás huyendo, estás priorizando la inteligencia emocional y el respeto. ¿Y si el otro no quiere hablar o reacciona mal? Aquí una verdad incómoda, no puedes controlar cómo responde el otro. Solo puedes cuidar cómo lo abordas tú. Si el otro grita,
insulta, manipula o se cierra por completo. Respira, no te enganches en su drama. Recuerda que hablar con impacto no es imponer tu voluntad, es sostener tu verdad con dignidad. Y si no es posible conversar de forma sana y respetuosa, también puedes poner un límite claro: no me siento cómodo con el tono de esta conversación. Prefiero que sigamos cuando podamos hablar desde el respeto. Poner ese límite, proteger tu energía, también es parte de comunicar bien y con integridad. El regalo escondido de las conversaciones difíciles. Aunque cuesten, aunque duelan, aunque te hagan temblar antes y durante, las conversaciones difíciles pueden ser el umbral de una transformación profunda. Porque pueden curar heridas acumuladas durante años, pueden aclarar malentendidos viejos que envenenaban la relación, pueden fortalecer vínculos con una nueva capa de verdad y autenticidad. Pueden enseñarte a conocer mejor al otro, en sus complejidades, y a ti mismo, en tu capacidad de resiliencia y valentía. Cada vez que eliges tener una conversación difícil con respeto, con vulnerabilidad y con valentía, estás haciendo algo hermoso y significativo. Estás apostando por la verdad, por la conexión real y por el crecimiento mutuo. Ejemplo real, del conflicto a la comprensión. Ana llevaba semanas molesta con su compañera de trabajo, Sofía. Sentía que no respetaba su espacio personal, que la interrumpía constantemente en reuniones, que se adueñaba de sus ideas sin dar crédito. El resentimiento crecía. Un día, Ana decidió hablar con ella, pero no desde el enojo o la acusación. Se preparó. Escogió un momento tranquilo después del trabajo. Y comenzó la conversación con una intención clara y una frase que construía puentes: Sofía, quiero hablar contigo porque valoro mucho nuestro trabajo en equipo y hay algo que me gustaría aclarar. Luego, expresó su sentir desde el yo: últimamente, he sentido que algunas de mis ideas no están siendo reconocidas y eso me frustra y me hace sentir poco valorada. Me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de trabajar que nos haga sentir bien a ambas, donde ambas voces sean escuchadas. Sofía se sorprendió, no esperaba esa apertura. Y en lugar de ponerse a la defensiva, escuchó. Terminó pidiéndole disculpas sinceras, admitiendo que no se había dado cuenta del impacto de sus acciones. Desde entonces, su relación de trabajo cambió radicalmente, mejoró la colaboración y el respeto. No se trató de acusar o de ganar, se trató de hablar con claridad, con empatía y con un respeto profundo. Eso es lo que puede hacer una conversación difícil, bien llevada. Capítulo 10. La danza de la influencia, persuadir sin manipular. Desde que somos niños, casi de forma instintiva, aprendemos a persuadir. Lloramos estratégicamente para obtener atención o un dulce. Pedimos permisos con argumentos convincentes, a veces hasta manipuladores. Negociamos la hora de dormir. Intervenimos con una historia conmovedora para cambiar un no por un sí de nuestros padres. Persuadir no es algo nuevo, lo hacemos todos los días, consciente o inconscientemente. Cuando propones una idea en el trabajo, haces una sugerencia a un amigo, recomiendas un libro, pides un favor, vendes un producto o servicio, compartes tu opinión política o intentas que alguien vea las cosas desde otra perspectiva, estás persuadiendo. Persuadir es parte intrínseca de vivir y relacionarse, pero hacerlo con integridad, claridad, empatía y respeto, eso ya es un arte, una maestría. La gran diferencia: persuadir no es manipular. Primero, pongamos esto absolutamente claro: como el agua cristalina, la persuasión auténtica no es, bajo ninguna circunstancia, manipulación. Manipular es forzar, engañar, coaccionar, presionar o usar emociones de forma deshonesta para lograr que el otro haga algo que quizás no quiere o que no le beneficia, solo para tu propio interés. Es un acto de control unilateral. Persuadir, en cambio, es mostrar con claridad, con conexión genuina, con lógica y con empatía, porque tu propuesta, tu idea o tu sugerencia puede ser valiosa para el otro, como puede resolver su problema, satisfacer su necesidad o mejorar su vida. La manipulación busca convencer a toda costa, sin importar el daño o el costo para el otro, solo el beneficio propio. La persuasión consciente
Por el contrario, busca crear valor mutuo, una situación de ganar-ganar. La diferencia fundamental está en la intención. Manipular es imponer una voluntad, persuadir es invitar a una visión compartida. ¿Por qué es importante aprender a persuadir bien? Porque todos tenemos ideas que queremos compartir, proyectos que queremos impulsar, cambios que queremos provocar en el mundo o en nuestras vidas, y todo eso requiere de la habilidad de influir con respeto, de inspirar acción. Persuadir no es dominar al otro, no es someterlo a tu voluntad. Es ayudarle a ver lo que tú ves, a sentir lo que tú sientes, a considerar lo que tú propones, no por obligación, sino por convicción propia. Cuando persuades con autenticidad, convences sin presionar, generas acción sin forzar, conectas sin invadir y construyes relaciones sólidas. Y eso no solo te hace más efectivo en tus metas, te hace más humano, más ético, más digno de confianza. Las claves de la persuasión auténtica. A continuación, exploraremos los 6 pilares fundamentales que sostienen una persuasión sólida, ética y poderosamente efectiva. Cada pilar es un paso hacia la maestría de la influencia. Conoce a tu audiencia, habla para ellos, no para ti. No puedes persuadir eficazmente a alguien si no sabes qué le importa, qué le mueve, qué le quita el sueño. Antes de abrir la boca, pregúntate, ¿qué valoran? ¿Qué temen? ¿Qué necesitan realmente? ¿Qué los motiva o los frena? ¿Cuáles son sus puntos de dolor, sus aspiraciones? Cuanto mejor conozcas a tu audiencia, sea una sola persona o un gran grupo, mejor podrás conectar tu mensaje con su realidad, con su mundo interior. No se trata de cambiar tu verdad o de fingir. Se trata de construir un puente sólido entre tu visión y la perspectiva del otro, usando el lenguaje que ellos entienden y valoran. Persuadir no es hablar más, es hablar mejor, con intención, desde su perspectiva, no solo desde la tuya. Habla de beneficios, no solo de características. Este es un error común que socava muchos intentos de persuasión. Muchos fracasan al intentar convencer porque se enfocan obsesivamente en lo que su propuesta es, sus características técnicas, sus funciones, sus detalles, en lugar de enfocarse en lo que puede hacer por el otro, sus beneficios, las soluciones que ofrece. No digas, este servicio ofrece reportes automáticos y análisis detallado de datos. Di, este servicio te ahorra 2 horas cada semana y te da la claridad que necesitas para tomar mejores decisiones estratégicas, liberándote para lo que realmente importa. Las personas no compran productos, compran soluciones. No adoptan ideas, adoptan beneficios. Muestra cómo tu propuesta mejora su vida, su trabajo, su bienestar, su seguridad, su felicidad, y tendrás su atención y su acción. Y usa el poder de la historia. Como vimos en el capítulo anterior, las historias tocan donde los argumentos lógicos no alcanzan. Una historia bien contada, una anécdota personal o de terceros, humaniza tu mensaje, ilustra de forma vívida lo que quieres transmitir y conecta emocionalmente con tu audiencia. Hace que te recuerden. ¿Quieres persuadir de forma profunda y duradera? No empieces con estadísticas frías o datos abstractos, empieza con una historia real que tenga un mensaje subyacente. Déjame contarte lo que le pasó a Laura cuando decidió implementar este cambio en su vida. Así captas la emoción y la empatía primero, luego argumentas con lógica y datos. Primero conmueve el corazón, luego convence la mente. Crea confianza, la base de toda influencia. Las personas no se dejan persuadir fácilmente por alguien que no les genera confianza. La confianza no se improvisa en un discurso, se construye con coherencia, integridad, autenticidad y empatía a lo largo del tiempo. ¿Cómo se genera esa confianza que es el cimiento de toda persuasión? Sé claro y honesto, no prometas más de lo que puedes ofrecer. La transparencia es un imán. Admite tus límites, decir no lo sé, pero lo voy a investigar o cometí un error en esto puede ser mucho más poderoso que aparentar saberlo todo. La vulnerabilidad genera cercanía. Escucha de verdad, interésate genuinamente por el otro, por sus necesidades, sus preocupaciones, no solo por lo que vas a decir o vender. Sé tú mismo, la autenticidad es magnética. La pose, la falsedad, la arrogancia, son repelentes.
Cuando el otro siente que no estás vendiendo humo, sino ofreciendo valor real desde tu esencia, empieza a abrirse y a confiar. Haz preguntas que despierten conciencia. Una de las técnicas de persuasión más poderosas y éticas no es afirmar o imponer, sino preguntar. Una buena pregunta tiene el poder de romper creencias limitantes, activar nuevas ideas en la mente del otro, generar reflexión profunda e invitar a la acción desde la propia convicción. No impongas una solución, haz pensar al otro, guíalo a que la descubra por sí mismo. ¿Qué pasaría si probaras esta idea por una semana? ¿Qué te está impidiendo dar el siguiente paso? ¿Cómo cambiaría tu situación si aplicaras esta solución? Cuando la idea nace dentro del otro, ya no necesita ser empujada, se convierte en su propia motivación. Habla desde el nosotros, no desde el yo contra tú. La persuasión es mucho más efectiva y sostenible cuando se vive como una colaboración, una co-creación, no como una lucha o una competencia. En lugar de decir, esto es lo que yo propongo y tú deberías aceptarlo porque es lo mejor. Di, podríamos explorar juntos esta alternativa. Tal vez puede servirnos a ambos. ¿Qué te parece si la analizamos? El uso del nosotros baja las barreras defensivas, genera empatía y crea un terreno común de entendimiento y construcción. Y en ese terreno compartido, las ideas germinan con mucha más facilidad y los acuerdos son más duraderos. Errores comunes al persuadir y cómo evitarlos. Hablar demasiado sin dejar espacio al otro. Solución, escucha más. Haz pausas. Invita al otro a responder, a participar. Usar la culpa o el miedo como estrategia. Solución, no busques someter o coaccionar. Busca inspirar, motivar desde un lugar positivo. Querer convencer a toda costa. Solución, a veces el otro no está listo o no es el momento adecuado. Respeta su proceso. La persuasión es una invitación, no un ataque. Sobrevender tu propuesta genera desconfianza y expectativas irreales. Solución, menos hype, más claridad, más honestidad, más valor real. Hablar sin adaptar el lenguaje al contexto no es lo mismo hablarle a un cliente, a tu jefe, a tu hermano o a un niño. Solución, ajusta el tono, el vocabulario y la complejidad de tu mensaje a la persona y la situación. Persuadir no es ganar una batalla, es crear un movimiento. Una idea bien dicha, bien comunicada, con autenticidad y propósito, no es solo aceptada en el momento, es compartida, replicada, se convierte en un agente de cambio. Cuando persuades con verdad, generas un cambio que trasciende el momento de la conversación. El otro no solo actúa por presión, actúa porque conectó con algo más profundo, una necesidad propia, una visión compartida, una emoción que lo impulsó. Y eso, querido lector o oyente, tiene mucho más poder que cualquier técnica manipuladora. Capítulo 11. El legado de tu voz, hablar para inspirar y dejar una huella. Hemos recorrido un viaje fascinante por el poder de la palabra. Hemos desenterrado tu voz, aprendido a escucharla y a usarla con autenticidad, a destilar la esencia en la concisión, a alinear tu cuerpo con tu mensaje, a construir confianza inquebrantable, a dominar el arte sutil de la pausa y a contar historias que tocan el alma. Hemos incluso navegado las aguas turbulentas de las conversaciones difíciles y explorado cómo persuadir con integridad. Pero, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el propósito final de dominar el arte de la comunicación? La respuesta es simple y grandiosa: hablar para inspirar, para trascender lo cotidiano, para dejar una huella imborrable en el mundo. Tu voz no está aquí para pasar desapercibida, está aquí para resonar. Inspirar no es motivar con un discurso efímero, es encender una chispa. Muchos confunden inspirar con dar un discurso motivacional lleno de clichés o con un torbellino de palabras vacías que animan por un momento, pero se desvanecen al día siguiente. La verdadera inspiración es diferente. Es ese momento mágico en el que tu voz, tus palabras, tu historia, encienden una chispa dentro del otro. Esa chispa no es una emoción pasajera, es una nueva idea, una creencia expandida, una valentía inquebrantable, una visión de lo posible que antes no existía. Es como si el otro sintiera un clic interno, una revelación. Te sientes inspirado cuando la voz de alguien te recuerda algo que ya sabías,
pero que habías olvidado, tu propio poder, tu potencial, tu propósito. He sido testigo de cómo una sola conversación, un solo discurso, una simple anécdota ha transformado la vida de personas. No con un milagro, sino con una inspiración que les dio el coraje para cambiar de rumbo, para sanar una herida, para perseguir un sueño largamente olvidado. El poder de inspirar no está en el orador, sino en la resonancia que se crea en el oyente. Es un eco, una conexión profunda entre almas. ¿Cómo se habla para inspirar? Inspirar no es una técnica, es una forma de ser, una extensión de tu verdad más profunda. Aquí tienes los ingredientes esenciales que te permitirán encender esa chispa en los demás. Habla desde tu verdad y tu vulnerabilidad. Como vimos, la autenticidad es tu superpoder. La gente no se inspira con fachadas de perfección, sino con la honestidad de un ser humano real que ha caminado por la duda, que ha cometido errores, que ha tropezado y se ha levantado. Comparte tus aprendizajes, no solo tus éxitos. Muestra tu corazón, no solo tu currículum. La verdad, aunque a veces incómoda, es magnética. Comparte tu propósito. ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué problema del mundo te quita el sueño? Cuando hablas desde tu propósito, tu voz se carga de una energía, de una convicción que es contagiosa. Tu pasión no solo informa, inspira. Las personas se sienten atraídas por aquellos que tienen un porqué claro, una misión que va más allá de sí mismos. Y hace historias que despierten al héroe interior. Las historias no solo entretienen, son vehículos de inspiración. Cuenta relatos de superación, la tuya o la de otros, de transformación, de momentos de revelación. Ayuda a tu audiencia a verse a sí mismos como los héroes de sus propias vidas, capaces de superar sus propios dragones. Ofrece una visión de lo posible. La inspiración no solo se basa en el presente, proyecta un futuro. Ayuda a tu audiencia a ver un camino, una posibilidad que antes no veían. Pinta un cuadro vibrante de cómo sería su vida si implementaran esa idea, si superaran ese miedo, si se atrevieran a dar ese paso. No solo digas lo que es, muestra lo que puede ser. Cree en tu mensaje y en tu audiencia, tu convicción es contagiosa. Si no crees profundamente en lo que dices, nadie más lo hará. Y, al mismo tiempo, cree en el potencial de quienes te escuchan. No lo subestimes. Cuando crees en el otro, le das permiso para que también crea en sí mismo. Tu fe en ellos puede ser el catalizador que necesitan. Sé un eco, no una voz nueva. La inspiración no es imponer una nueva idea, es recordar al otro una verdad que ya habita en su corazón, pero que quizás estaba dormida. Tu voz no trae una nueva verdad, es el eco de una verdad universal que resuena en el alma de quien escucha. Eres un recordatorio, un activador. El legado de tu voz, ¿qué quieres dejar? Cada vez que abres la boca, estás dejando una huella. Puede ser una huella de indiferencia, de superficialidad, de crítica o de miedo. O puede ser una huella de inspiración, de coraje, de amor, de sabiduría. El verdadero legado de tu voz no está en los aplausos que recibes, ni en el número de seguidores, ni en los premios que ganas. Está en la vida que transformas, en la semilla de cambio que plantas en el corazón de alguien. Piensa en las voces que te han marcado. ¿Qué te dejaron? ¿Cómo te hicieron sentir? ¿Qué te impulsaron a hacer? Esas voces, aunque no lo supieran, estaban construyendo su legado. Tu voz es un regalo. Úsala. No guardes tu verdad por miedo, por perfeccionismo, por la creencia de que no eres suficiente. El mundo necesita tu voz, tu perspectiva única, tus historias, tus ideas. Necesita tu autenticidad. No esperes a sentirte 100% listo, la perfección es el enemigo del impacto. Empieza donde estás, con lo que tienes, con la voz que tienes hoy. Cada conversación, cada palabra consciente, cada momento de escucha, cada historia compartida, es un paso en tu camino para convertirte en un comunicador de impacto. No se trata solo de hablar, se trata de conectar. No se trata solo de informar, se trata de transformar. No se trata solo de persuadir, se trata de inspirar. Al final, el superpoder de tu voz no es la habilidad de hacer que otros hagan lo que tú quieres.
Es la habilidad de encender en ellos la chispa de su propio poder, de su propia verdad, de su propia grandeza. Y cuando esa chispa se enciende, el mundo entero se ilumina. Gracias por este viaje. Gracias por atreverte a escuchar tu propia voz. Gracias por prepararte para dejar una huella. El mundo te espera y tu voz está lista.